social es un mundo de significaciones y de sentidos. Es un mundo de cultura, un mundo que aparece como algo dado exterior e independiente de los sujetos y al mismo tiempo internalizado por ellos. Las personas, cuando realizan actividades o se relacionan con otros o usan objetos, le otorgan significados a esas acciones. Nuestras acciones implican un conjunto de interpretaciones sobre el mundo. Implican valores, creencias, patrones de comportamiento y significados que enmarcan nuestra conducta y también la condicionan. El lenguaje configura la realidad. La realidad está configurada y es percibida a través del lenguaje. ¿Sí? El lenguaje humano es un sistema de signos verbales que permite la emisión de mensajes y la interpretación de esos mensajes. Si yo emito algo y me interpretan, ¿qué estoy posibilitando? Estoy posibilitando la comunicación entre los hombres. Dije que el lenguaje es un sistema de signos verbales. ¿Qué es un signo? Un signo es un hecho perceptible, un hecho que se puede escuchar. Pero ese hecho que se puede escuchar trae consigo algo que no está presente. ¿Sí? Trae consigo un ausente. Las personas, sin embargo, tienen la capacidad de saber cuál es ese ausente. ¿Sí? Tienen la capacidad de decodificar lo que ese mensaje o lo que ese signo dice. Esos valores, creencias, patrones, son imprescindibles para el despliegue de las prácticas humanas. Y más allá de los conceptos que se utilicen, aparecen vinculadas al lenguaje. El lenguaje, como universo de significaciones, es una condición constitutiva de los seres humanos. Transforma a los individuos en sujetos sociales y es también el medio de apertura del sujeto al mundo social, al universo simbólico. El lenguaje contribuye a otorgar sentido a los objetos, a las acciones, a las actitudes de la realidad. Si por configurar se entiende eso, efectivamente, sin lenguaje nosotros no podríamos captar la realidad. No quiere decir que la realidad se reduzca al lenguaje, pero que sin el lenguaje no habría realidad, o no habría por lo menos la realidad que nosotros percibimos. El lenguaje nos permite distinguir, darle nombre a los objetos, calificar a las acciones, incluso el lenguaje permite hablar del lenguaje. El lenguaje también es cultura. El lenguaje es cultura, entonces el lenguaje, ¿qué dijimos? Estructura mi visión de la sociedad, me da una identidad y permite la reproducción social. Sin lenguaje yo no puedo ver la realidad. La realidad está estructurada por el lenguaje y la realidad al mismo tiempo está mediada por el lenguaje. La dimensión simbólica de la vida social puede ser estudiada desde diferentes dimensiones, desde el sentido común, desde el análisis de la cultura y también partiendo de la ideología. El concepto de cultura ha sido definido y usado en distintas formas. Desde el sentido común se la utiliza para calificar un atributo de las personas, afirmando que una persona es culta cuando tiene modales y gustos refinados, que le gusta la música clásica y la literatura, por ejemplo. En la definición antropológica, toda actividad social relativamente organizada, diría yo, sometida a reglas, con ciertas pautas que se lleva adelante en un ámbito material definido, ya sea una ceremonia religiosa, ya sea un ritual relativo al intercambio de bienes, ya sea la construcción, la construcción de un monumento, ya sea la propia actividad artística, todo eso serían actividades culturales, diferenciarían, diría yo, a la cultura de la naturaleza. Es por la cultura que la sociedad es humana, es sociedad, digamos, ¿no? También se la ha empleado como sinónimo de expresiones y producciones artísticas valoradas socialmente. Se alude de este modo a la alta cultura o cultura elitista. Es un instrumento
que sirve para la identificación de sus miembros, ¿sí? Es un instrumento que les da identidad de pertenencia y además es un instrumento que sirve para la reproducción social. Dentro de la sociología existen diferentes modos de conceptualizar a la cultura como fenómeno social. En un sentido amplio se considera cultura a todo el quehacer humano, a todos los productos y las creaciones sociales. En el caso de la definición sociológica, son culturales aquellas actividades que como el arte, como la actividad intelectual, como la literatura, como la poesía, etcétera, están restringidas a un cierto campo más limitado, que expresa, diría yo, las humanidades de una sociedad, ¿no? Otra perspectiva resalta la dimensión simbólica de la cultura, considerando que su función principal es la producción de sentido, de significado. La cultura es propia de la especie humana, ¿sí? La especie humana es especie humana desde que con sus manos creó elementos técnicos y fue transformando la naturaleza. Pero esta es una definición muy primitiva, no peyorativamente, digo que no es una definición que nos va a ayudar a entender, digamos, lo que son las producciones culturales, sino que tenemos que ir haciéndole una serie de agregados. A mí me parece que la cultura es fundamentalmente un instrumento para que los hombres se reconozcan entre sí. Esto es un instrumento capaz de dar identidad a los hombres, y en tanto les da identidad, también la cultura es un instrumento apto para la reproducción social. La especie humana ha basado su supervivencia en su capacidad de crear y de transformar no solo el entorno en el cual se encuentra, sino también las condiciones y las relaciones sociales en las que se desarrolla su existencia. Es decir, producir cultura, crear cultura. Dentro de una sociedad existen diferencias culturales. Están relacionadas con la existencia de sectores y clases sociales con prácticas distintas, con estilos de vida diferentes y por lo tanto con interpretaciones diferentes. Todas las actividades sociales son culturales, todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho antes que la antinomia básica que nos permitía avanzar en la indagación de la cultura era oponerla a la naturaleza. Todo lo que no es natural es social, todo lo que es social, por lo tanto, es cultural. Pero ¿qué pasa? ¿Es una definición todavía o es una apreciación de la cultura todavía bastante imprecisa? ¿Cómo la podemos precisar? Una sociedad es un todo compuesto por segmentos sociales diferentes. Llamémosle clases sociales, llamémosle estamentos sociales, yo prefiero llamarles grupos sociales. Una sociedad es un conjunto de grupos sociales. Estos grupos sociales están estructurados por la sociedad, tienen más visibilidad, más poder, más recursos económicos, menos recursos económicos. De manera que, en base a eso, cada grupo social va teniendo una pauta cultural definida. Las producciones culturales están vinculadas a las prácticas que desarrollan las personas, a las experiencias que viven cotidianamente. La realidad y el modo en que hablamos sobre ella son indisociables. Para mí, el fútbol es una actividad cultural. Bueno, como actividad cultural es una actividad también popular. Su origen popular, la mayoría de los jugadores de fútbol son de origen popular, siempre hay alguna excepción, pero la mayoría son de origen popular. Es una actividad típicamente popular, ¿no? La escultura, ¿no? Y la música culta, que exige un aprendizaje muy profundo, es más difícil, diría yo, que sean de origen popular. Son actividades cuyos emisores, cuyos creadores, no pertenecen a las clases populares, algunos sí, pero la mayoría no, y cuyos receptores también no pertenecen a las clases populares. Existen muchos inconvenientes para investigar la cultura popular porque al no haber escrito, ¿sí?, los sectores populares sobre sí mismos, la información que tenemos viene deformada por la escritura de las clases que no fueron populares, ¿sí? Pero bueno, si nosotros no agarramos este escrito,
por más que esté deformado o por más que nos hable mal, digamos, de los sectores populares, es imposible emprender la investigación de una cultura extinta, ¿sí? Otro pensador, que es Duby, dice que el investigador cultural tiene que enfrentárselas con el archivo de la represión. Cuando termina una batalla, ¿sí?, o cuando alguien vence, es cuando se estimula la producción escrita sobre los vencidos. A la cultura producida por los sectores sociales que están marginados o alejados de los espacios de poder económico y político, se la denomina cultura popular, que se diferencia de la cultura dominante. El término hace referencia a la existencia de producciones vinculadas a las experiencias vividas o a las tradiciones compartidas por los sectores populares. Hay producciones culturales características de cada grupo social, ¿sí? Cuando yo digo grupo, entiendo algo bastante parecido a las clases, pero no lo agoto ahí. En este sentido, es muy interesante traer la obra de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés muy famoso. Él tiene un libro muy interesante que se llama La Distinción, está publicado en castellano, y en ese libro él acuña el concepto de campo cultural y de hábitus, y entonces él quiere preguntarse justamente dónde está indicada, dónde puedo ver yo, dónde podemos ver nosotros la producción cultural característica de cada clase social o de cada grupo social. Entonces él comienza a construir cuál es la estética de los sectores altos, cuál es la estética o el gusto, dice él, de los sectores medios y cuál es la estética popular. Cultura popular y cultura de masas no son sinónimos, son dos conceptos que se refieren a diferentes fenómenos. Se denomina cultura de masas a la cultura propia de las sociedades modernas, industrializadas, urbanizadas, y tiene como característica la separación entre la producción y el consumo de los bienes culturales. Esto es, quienes producen y quienes consumen los productos son diferentes. Pensemos la diferencia entre una fiesta popular donde quienes la hacen y disfrutan son los mismos y una película en la que los espectadores solo contemplan al producto final de la obra de un equipo. Hay historiadores que han reconstruido las tradiciones propias de la cultura popular en las sociedades premodernas. El aporte de Ginsburg, de todas maneras, es mucho más amplio porque Ginsburg instala preguntas muy interesantes acerca de cómo investigar las culturas populares. Las culturas populares que están extintas, que ya no existen más. Las culturas populares que dieron identidad, ¿sí?, y en la que vivieron personas que no accedieron a medios, ¿sí?, para dejar una objetivación duradera de su manera de ver el mundo, de su cultura. Gente que generalmente no pudo escribir. En las sociedades modernas, la alfabetización generalizada y posteriormente el desarrollo de los medios masivos de comunicación produjeron una homogeneización cultural que relativiza las diferencias entre la cultura popular y la cultura dominante. El concepto de ideología, igual que el de cultura, no es único. Comúnmente se lo usa como sinónimo de ideología política o partidaria. En general, se considera que la ideología es una representación, ideas articuladas sobre la realidad o algún aspecto de ella. En otras palabras, es una concepción del mundo articulada en imágenes, representaciones o en forma de concepción teórica. También se concibe a la ideología como un sistema de representaciones al que se atribuye falsedad o deformación de las ideas. Esta asociación entre la ideología y la falsedad existe desde que Napoleón aplicó este término a los intelectuales opositores a su gobierno. La ideología en este punto significa cualquier cohesión social, cualquier medio de coordinación de grupos sociales, cualquier producción que tenga que ver con asegurarse la reproducción de un sistema social, está enfocada de ese lado. Cuando nosotros elegimos un autor como Althusser, lo que hacemos es elegir a la ideología
como un concepto que básicamente, y esto hay que remarcarlo muy fuerte, es el que reproduce las relaciones sociales de producción. Es decir, estamos enfocando de qué manera en el aspecto sociológico, económico, político, se reproduce un sistema social y en todo caso, ¿por qué se reproduce? Asociado este concepto al poder, la ideología sería una construcción de los sectores dominantes para legitimar las relaciones de dominación y justificar también la desigualdad social, la existencia de pobres y ricos, de seres superiores e inferiores, la esclavitud. Hay un discurso del movimiento obrero, hay un discurso de la burguesía liberal, hay un discurso de la clase política, hay uno o varios discursos, pero que uno ve que pertenecen. Y en ese sentido, la relación entre discurso e ideología es muy estrecha. Lo que sí querría decir muy rápidamente es que muchas veces la ideología se manifiesta también bajo otras formas, quiero decir que hay otras formas de significar una idea, de transmitir una idea que no pasa necesariamente por el lenguaje. Si usted pone una foto de un presidente y la foto está lo suficientemente, digamos, maquillada o que hace aparecer una imagen negativa de ese presidente, cosa que se hizo con el presidente Nixon en una propaganda hace mucho tiempo, eso también vehicula, transmite una cierta idea del presidente Nixon que no necesariamente se expresa en el discurso, sino que se expresa a través de las imágenes. Las imágenes son otra manera de transmitir ideología. Las ideologías se manifiestan en discursos, pero no todos los discursos son ideológicos. No todos los discursos se reducen a lo ideológico, pero en todos los discursos hay lo ideológico. Es decir, lo ideológico no es algo que califica un discurso ideológico, sino que lo ideológico atraviesa todos los discursos que produce el hombre y es una manera de leer los discursos. Cuando uno lee los discursos en función de su significación social, su incidencia sobre la sociedad y sus causas sociales. Es una manera de leerlos, porque yo puedo leer un discurso en función de, por ejemplo, su gramática, o en función de su valor epistemológico, o en función de su valor literario. Cuando yo lo leo en función de sus causas sociales y sus efectos sobre la sociedad, lo estoy leyendo ideológicamente, estoy leyendo la dimensión ideológica que habita a todo discurso. La ideología es la manifestación de cómo las personas se imaginan y representan sus condiciones de vida. Ninguna actitud de la vida cotidiana, ningún gesto, ninguna acción es una acción inocente, entre comillas. Es una acción que está cargada de un sentido. Si uno tiene que seguir una mínima genealogía, dirá que eso lo aprendió, que esto fue un gesto aprendido, que fue una acción aprendida, que fue, digamos, un ritual heredado. Pero siempre lo que tratamos de insistir es que cualquiera de estos rituales, gestos, actitudes, etcétera, son con un sentido, tienen un sentido, y ese sentido no es inocente. Cuando tratamos de pensar en cómo es ese sentido, entonces incluimos el concepto de ideología. El filósofo francés Louis Althusser teorizó la ideología como el modo en que los hombres viven su relación con el mundo, y esa vivencia no es racional, sino afectiva e inconsciente. La ideología es la vinculación pre-reflexiva con el mundo social, y en ese caso encierra una falsedad. Y esta radica en que el sujeto vive la relación con el mundo como si él fuera quien decide libremente, sin poder analizar los condicionamientos sociales que lo determinan. ¿Cómo va a ser para Althusser en ese sentido? Ese sentido básicamente está dado, está determinado por la ideología dominante. Este es un concepto central en Althusser para poder pensar la ideología. El concepto de ideología dominante significa que hay una serie, vamos a decir, una serie dominante de ideas que gobierna la cabeza de los hombres. Esto sería una metáfora aproximada de lo que significa ideología dominante. La ideología no es solo un conjunto de ideas, es fundamentalmente un conjunto de prácticas, de comportamientos y de acciones que realizan los sujetos. Los ritos, los usos, las costumbres, la utilización del espacio, los objetos producidos,
Son todos ellos expresiones ideológicas, materializaciones de la ideología, en tanto producto de la actividad de las personas. Pero las representaciones que las personas construyen, las ideologías, no son permanentes, se van modificando a lo largo del tiempo. Las ideologías tienen historia y sufren cambios. Todos los discursos son ideológicos, excepto uno. El que Althusser excluye, exceptúa como ideológico, es el discurso científico. Es decir, para él todos los discursos tienen un sesgo ideológico, es decir, siempre están al servicio de la reproducción de las relaciones de producción, excepto el discurso científico. Esto, digamos, le valió en su momento a Althusser una discusión con sus contemporáneos en Francia, porque lógicamente, si todos los discursos son ideológicos, los partidos políticos son ideológicos. Si los partidos políticos son ideológicos, entonces no hay salida, o la única salida está ubicada en relación a la ciencia. Bueno, esto le valió que lo expulsaran del partido del PC francés a Althusser y bueno, y tuviera toda una serie de consecuencias para su vida. Las ideologías expresan también identidades grupales. Una de las funciones de la ideología es dotar a los individuos de identidades sociales, es decir, transformarlos en sujetos sociales que reconocen y son reconocidos por otros como ellos, que son vistos como pares, como iguales.